Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer este vídeo ya que sois muchos los que últimamente me estáis comentando que tenéis algunos problemas durante la cría. En concreto, problemas relacionados con la puesta y los huevos, que algunas parejas pican los huevos y los rompen, que si otras incluso se lo comen, etc. En este vídeo os voy a explicar los factores que considero más importantes y que originan este tipo de comportamiento durante la cría, y además os iré explicando algunas pautas y consejos para evitar que vuestros canarios, silvestres, exóticos o incluso citácidas rompan y se coman sus huevos durante la cría. ¡Empezamos! La cría es uno de los momentos más bonitos y esperados de nuestra afición, pero a veces suelen ocurrir imprevistos durante esta que tenemos que intentar solucionar. Entre ellos, como os digo, que algunos de los reproductores rompan y se coman sus huevos. Este tipo de comportamiento puede deberse a diversos factores, como por ejemplo el estrés, que puede ser una de las causas por la que se produce este tipo de comportamientos, ya que durante la cría estamos continuamente pendientes de la pareja para que no le falte de nada en cuanto a alimentación e higiene, que son factores muy importantes. Pero también a veces es cierto que nos obsesionamos en exceso y estamos continuamente revisando la jaula, los nidos, los propios huevos, etc. Y al final todo este pequeño cúmulo de acciones que para nosotros son normales, si la pareja no está acostumbrada, acabarán causando el estrés, por lo que siempre tenemos que evitar estar continuamente pendiente de la pareja y molestarla lo menos posible para evitar que se estresen. Este comportamiento a veces viene ligado también a un déficit de calcio, es decir, como ya explicamos en uno de mis vídeos anteriores, la cáscara de huevo es una gran fuente de calcio natural, por lo que quizás los pájaros piquen la cáscara y se coman los huevos, intentando paliar ese déficit de calcio para saciar así sus necesidades. Por ello, es muy importante que coloquemos siempre a disposición de la pareja huesos de jibia o en su defecto bloques de calcio. Y además un buen gris, que le aportará vitaminas, aminoácidos y algunos minerales esenciales, entre ellos el calcio. De esta manera conseguiremos evitar y reducir este tipo de comportamientos indeseados durante la cría. También, relacionado y unido con el punto anterior, puede que se deba a algún tipo de déficit en la alimentación. Es por ello que siempre os digo que es muy importante mantener una buena alimentación rica y equilibrada durante todo el año y más aún durante la época de cría. Es importante que siempre tengan a su disposición una buena mixtura, 2 o 3 veces por semana frutas o verduras, una buena pasta de cría y, como os dije antes, huesos de jibia y grit. También este tipo de comportamiento puede deberse a un exceso de celo por parte de algunos de los reproductores, que por lo general suele ser el macho. A veces nos empeñamos en meter muchos productos para encelar a los pájaros cuando realmente no son necesarios y al final acabamos perjudicándolos y provocándoles este exceso de celo, que se traduce en que el macho está continuamente molestando e increpando a la hembra con la intención de pisarla y comenzar una nueva puesta, en que la hembra se asuste y salga del nido para defenderse y con ella arrastre algún huevo, en que cuando la hembra se levante a comer el macho vaya al nido y rompa los huevos, etc. Otra de las causas por las que rompen los huevos o se los comen puede deberse a que esa pareja o alguno de los ejemplares que compongan esa pareja haya adquirido ya ese comportamiento como un hábito. En este caso no será muy difícil corregirlo, por lo que os recomiendo que si esa pareja suele comportarse de esa manera, no la destinéis a la cría y la descartéis para evitaros esos disgustos. No obstante, y para no alargar en exceso este vídeo, si por diversos motivos os interesa criar y tener descendencia de esos ejemplares, bien porque procedan de una buena línea o queráis mejorar algunas características o por cualquier otro motivo, dejármelo en los comentarios. Y en unos días haré una segunda parte donde os enseñaré una cosa curiosa que me han comentado algunos criadores para poder obtener descendencia de la pareja. Y por último, hablando con algunos criadores, me han comentado que los reproductores pueden que rompan y se coman los huevos porque detectan que los huevos no son fértiles y por ello los rompen o incluso los tiran del nido para comenzar una segunda puesta.
Yo realmente no sé hasta qué punto esta teoría es cierta, porque no lo he comprobado, pero aún así me ha parecido interesante y quería comentárosla para ver qué os parecía y qué opinabais vosotros. Si conocéis o creéis que existen otros factores que causen este tipo de comportamientos durante la cría, me gustaría que me lo dejaseis debajo en los comentarios para enriquecernos entre todos y mejorar esta bonita afición. Y sin más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y que os ayude a evitar y solucionar este tipo de problemas durante la cría. Desearos mucha suerte a todos en la cría y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, manita arriba, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.